chicos, ¿qué pasa? Pues bueno, me he propuesto otra vez hacer vídeos, a ver si puede ser. Y me he propuesto hacer vídeos por varios motivos, para dar un poco de vidilla al YouTube y tal. Y bueno, por varios motivos. Y es que el YouTube lo voy a utilizar, no quizás tanto para el culturismo, porque voy a hacer una newsletter de nutrición, una newsletter de entrenamiento, una newsletter de ayudas ergogénicas y procesos ergogénicos y demás. Eh, y bueno, le voy a dar más caña a la academia. Entonces, todo lo relacionado con el culturismo lo voy a hacer por ahí, ¿vale? Por la academia y tal, porque por aquí, además por aquí sucede una cosa, y es que voy a hablar de temas que verdaderamente no me supongan mucho interactuar con la gente y tal. Ayer subí un vídeo, por ejemplo, y era un vídeo tratando sobre ciertas cosas objetivas, que no es objetiva, y era del mundo del culturismo. Pero como en el mundo del culturismo hay cierta gente y tal que es muy cansina con según qué cosas, quité directamente el vídeo y a tomar por culo, ¿sabes? Entonces, bueno, quiero decir primero, aquí está, este no es este está prohibida la venta, lo pone aquí, estas son las muestras que me mandaron a mí, pero está prohibida la venta, de hecho aquí hubo que hacer correcciones luego. Pues aquí está el libro, que la verdad es que, bueno, es un libro para cualquiera, tiene información cruzada, es decir, interrelacionada y demás, que es lo que he tratado de hacer sobre todo. Y bueno, aquí está el temario, son 30 capítulos y tal. Bueno, ¿qué os voy a decir? Está bastante bien, ¿vale? Lo tenéis en Amazon. El que lo quiera comprar, que lo quiera, que ya, gracias a Dios, en 10 días se ha situado el tercero en nutrición. Así que bueno, a ver si se coloca arriba. Y luego os quería hablar de un libro que he estado leyendo. Esto es cultura general. El que quiera saber algo, a ver, yo todo lo aplico al culturismo, pero el que quiera saber algo concreto de nutrición y tal, este no va a ser un vídeo, ¿vale? Es este libro, de Robert Greene. Llevaba la hostia de tiempo queriendo pillarlo, pero no es tan fácil de conseguir. Este y el de Punto Clave, que es otro libro, no es de este autor, es de otro. Pero son dos libros que quiero pillar, pero el de Punto Clave no lo tengo cojones. Y este, la verdad es que me costaba, pero bueno, al final le consigo encontrar. Y es curioso, habla de la maestría, ¿vale? ¿Y por qué quiero hablar sobre esto? Habla de la maestría. Mirad, uno de los vídeos, el vídeo que subí ayer, precisamente estaba relacionado con el tema este de la maestría, ¿no? De la gente, cuánta gente preparaba, cuánta gente dejaba de preparar y demás, ¿no? Porque tuve la ansiedad que tuve estos años atrás. Bueno, hacía varias cosas y daba datos reales, daba datos de la gente que preparo, de la que no, de los que eran competidores, de los que no y tal. Pero ya te digo, lo quité porque, bueno, vi por ahí tres o cuatro comentarios de tres o cuatro gilipollas que consideré que divulgar o sea, divulgar ciertas cosas gratuitas para cierta gente que es muy tonta, pues que no merece la pena, ¿sabes? Entonces, tomar por culo, ¿sabes? Porque es curioso, vi un podcast que decía que los haters son clarísimamente el estrato más bajo de los socialistas y los comunistas. Y ya sé que ahora muchos que se identifiquen socialistas o comunistas me van a criticar. Bueno, si se sienten aludidos o no, no puedo hacer nada. Hablo de los estratos bajos del socialismo y el comunismo, no hablo del socialismo y comunismo como tal. Cuando hablamos sobre algo, o sea, es muy distinta la religión de los católicos, por así decirlo, ¿no? O sea, o el cristianismo es muy distinto de los católicos o de los cristianos, ¿vale? El cristianismo es, por así decirlo, una religión que es un planteamiento de vida, una forma de vivir y tal, que es muy compleja de entender, mientras que la gran mayoría de los cristianos pues son gente de a pie que simplemente trata de justificar que después de la vida, de la vida o después de la muerte siga habiendo algo más para vivir más felices, pero no son cristianos como tal. De hecho, las religiones solamente llegan a entenderlas bien los filósofos, pensadores, gente con una cultura bastante amplia. La gente normal de la calle dice que son cristianos, pero no tienen ni puta idea de los mensajes que hay escondidos detrás, del significado que hay escondido detrás de los mensajes y demás. Entonces esto es un poco igual. El socialismo y el comunismo es una propuesta política que se basa en ciertas cosas, pero el problema no es la doctrina política o lo que promulga, o tal. El problema es la gente que adquiere eso y sobre todo la gente radical y tal. Y decía eso, ¿no? Que los haters tienen que ser precisamente gente de estos estratos más bajos de estas ideologías, porque no es posible que alguien tenga tiempo suficiente material para seguir a una persona, hacerse perfiles falsos y molestarse en seguirla por todos lados de las redes sociales y tal, para insultarla, criticarla y demás. Eso solamente lo puede hacer gente que tiene mucho tiempo libre. ¿Quiénes tienen tiempo libre? Pues los que están cobrando una paga del gobierno, evidentemente, o los que están en el gobierno, como muchos funcionarios y tal, pues que están en el gobierno y no dan ni palo, y entonces pues se dedican el tiempo del trabajo y tal a hacer esas cosas, porque desde luego, si yo pierdo una hora en hacerme perfiles falsos, es una hora que no trabajo, y si es una hora que no trabajo, es una hora que no produzco, y si no produzco, no cobro. Soy autónomo. Esto, claro, solamente hay creo que 4 millones de autónomos en España, aproximadamente 4 o 6, bueno, por ahí anda. Entonces, de lo que hablo solo lo saben 4 o 6 millones de personas, porque el resto de gente pues se fuma el cigarrito, llega tarde al trabajo, vaguea, mira el correo electrónico, mira las redes sociales trabajando, etcétera, etcétera, y le pagan lo mismo porque
cobran por tiempo invertido, no por productividad. Pero yo que soy autónomo, si me siento delante del ordenador a mirar las redes sociales, pues no cobro, ¿sabes? Porque no produzco nada para nadie. Entonces, esto seguro que hay eso, 4 o 6 millones que saben de lo que hablo, pero a otros le va a sonar a chino, ¿sabes? Entonces, es lógico que no todo el mundo pueda entender esto, pero que tengas tiempo para seguir a alguien, para criticarlo y demás, evidentemente es que tienes mucho tiempo libre. Y precisamente vida solo hay una, así que ninguno tenemos mucho tiempo libre. Bueno, el caso, maestría. ¿Por qué quiero hablar sobre esto? Mira, maestría. Es que yo hablaba de lo que. De lo que se tarda en hacer una preparación y demás. Y me pareció curioso hablar sobre este libro. Bueno, este libro empieza hablando un poco de la evolución, esto, lo otro. Y la maestría como tal, bueno, pues dice que hay como 3 fases, ¿no? Una primera fase en la que cuesta mucho hacer cosas, en las que nos sentimos un poco inútil, que todo es novedoso, todo es cojonudo. Tú, por ejemplo, empiezas a tocar la guitarra, o todo es novedoso, el tocar la guitarra, el sentirla, las cuerdas y demás. Pero somos unos paquetes. Tardamos mucho en hacer cosas y las hacemos mal. Vale, pues esto de las preparaciones es exactamente igual. Es decir, cuando tú haces la primera preparación, cualquiera que no se dedique a ello, que ha hecho 4 preparaciones en su vida, tiene que andar con fórmulas, mirando macros, tablas de alimentos, programas informáticos, bueno, tiene que hacer un paripé de la hostia. Evidentemente, luego hay una segunda fase en toda maestría, que es que vas perfeccionando las habilidades necesarias relacionadas con esa actividad y entonces cada vez va siendo todo más fluido y demás. Y luego ya está la parte que considera maestría, cuando ya eres un maestro en algo, que tienes tal nivel de creatividad, arborescencia, los conocimientos y todo, pues que al final las cosas salen, fluyen por intuición. La intuición no es ni más ni menos que conocimientos que están en el subconsciente, que tú no accedes a ellos, pero que el cerebro funciona en función a ellos. Es decir, cuando nosotros decimos tenemos una corazonada, mejor tirar por la izquierda que por la derecha, es porque tus ojos, cualquiera de tus sentidos ha percibido cosas que tú no has sido consciente, pero te hacen pensar que por ahí es mejor. Esto es, Daniel Kahneman, de esto es una máquina, ¿no? De los procesos de toma de decisiones y demás. Entonces, esas son las decisiones rápidas. Cuando una persona tiene una maestría en algo, funciona así. No te sabe ni decir por qué, pero sabe el porqué de las cosas. ¿Por qué digo esto? Una persona que ha hecho, mira, el otro día haciendo cuentas, 10 años preparando gente. En la primera temporada y en la segunda más o menos me compiten 10 personas, una media de 3 competiciones por persona. Son 30 campeonatos en la primera temporada y 30 en la segunda, 60. Y con todos haces un par de pruebas de puesta a punto y tal antes de los campeonatos. Total, que yo todos los años me mamo 100 puestas a punto. En 10 años, 1000 puestas a punto. Una persona que ha hecho ya 1000 puestas a punto no tiene que andar mirando la composición de potasio de los alimentos, no tiene que andar, no tiene que andar, o sea, tiene ya tanta destreza haciendo eso, ha tenido tanta práctica que ya son conocimientos, lo que digo, inconsciente, que muchas veces sin saber por qué dices, no, añade aquí hidratos, añade esto, tal, tal, y verdaderamente no hay un método científico, porque el método científico necesita medir y cuantificar. Pero es que la nutrición no es científica, la miramos como la miramos, precisamente en el libro explico muchos motivos por los que nunca puede llegar a ser científica la nutrición 100% como mucha gente quiere hacer pensar, y entonces sucede eso. ¿Por qué digo esto? Porque recuerdo que había una persona que decía, 3 horas para hacer una preparación, 8 horas al día trabajando, son 2 preparaciones con 7. Tanto a la semana, dice, preparar más de 50 personas al mes es imposible. Y yo me quedé así, tío. Pero no yo, o sea, yo con cualquier colega que hable que es preparado y tal, y muchas veces le digo, tío, ¿tú cuánto tardas en hacer una preparación y tal? No voy a decir los tiempos porque, como digo, hay cierta información que según qué gente no merece que se la digamos. Pero desde luego no son 3 horas, pero ni mucho menos. O sea, 3 horas delante de un papel. Claro, 3 horas de funcionario, sí. O sea, 3 horas de las que estás con las redes sociales, tal, pero en mi caso, 3 horas de productividad. Yo sí me siento al ordenador para ser productivo. 3 horas de productividad. Me cago en la puta si yo cuando escribía el libro en una hora escribía 2000 palabras, que 2000 palabras son 8 páginas. En 3 horas, ¿qué escribes? 24 páginas. El agotamiento, al final, es la ley de los rendimientos decrecientes. Pero bueno, ¿qué acabas escribiendo en 3 horas? 20 páginas. Cago en la puta. Una preparación, 3 horas. Eso es una locura, eso es una insensatez decir que se tarda eso. Pero lo puedo entender porque yo cuando tenía 15 años o 16 y me hacía una rutina de entrenamiento con una dieta, un plan de suplementación, tal, pues sí, te tirabas toda la tarde para hacer esa mierda. Y encima era una mierda, que estaba luego mal hecha. Yo las veo ahora y digo, joder, ¿cómo podía hacer las cosas así? Que si jalones para la amplitud, que si remos para el grosor, que si... En realidad, cuando yo he hablado de las puestas a punto que puedo hacer, que he podido hacer a lo largo de mi vida, o sea, 1000 puestas a punto en los últimos 10 años. Pero imaginaos esto multiplicado por los clientes, dietas normales, tal, ¿cuántas habré podido hacer? No lo sé, no he echado la cuenta, pero una barbaridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que un médico ve una radiografía, te hace así y te dice, "Ah, no tienes nada", tal, y lo ha visto en 10 segundos. Sin embargo, tú ponte a descifrar una radiografía de algo concreto, ponte a descifrar una ecografía o ponte a descifrar una resonancia magnética. Y el médico no tarda nada, pero tú te tiras en la vida, te puedes tirar un día y no lo has hecho. Esto es como hacer páginas web. Yo, para hacer una página web, posiblemente me tiro una semana y la haga fatal.
Un tío que es informático que vive de ello posiblemente lo haga en 6 horas y lo hace de puta madre. Entonces, al final, maestría, ¿vale? Que cuando hacéis esos razonamientos, algunas personas de, no, se puede hacer una preparación cada 3 horas. No, amigo, di que tú puedes hacer una preparación cada 3 horas. Tú, evidentemente, componer una canción o escribir un libro hay gente que le lleva una vida entera. Hay escritores que escriben un libro por mes. Entonces, di que tú necesitas eso, ¿vale? Y digo esto de la maestría porque en el culturismo se nos ha olvidado la maestría, pero todo en la sociedad. Precisamente en el libro habla de ello. La maestría necesita de mucho tiempo dedicándose a algo, mucho tiempo de práctica concienzuda centrado en algo, ¿vale? Que eso es una de las cosas por las que el ser humano evolucionó y a día de hoy es el animal que domina, por así decirlo, la Tierra, ¿no? Debido a su capacidad de foco, de atención, junto con otras cosas, eso le hizo ser capaz de tener una abstracción y unas predicciones, unas automatizaciones, etcétera. Entonces, cuando una persona está haciendo, y esto vale con el entrenamiento y todo, una persona cuando va al gimnasio le cuesta mucho pillar el gesto técnico, joder, el press de banca. ¿Habéis visto cómo hacen los principiantes el press de banca que van así con la barra? Y luego habéis visto a alguien experto, sea el peso que sea, que eso parece un pistón que sube y baja y parece que siempre el mismo, es el mismo, siempre todo. Pues esto al final es la maestría. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque como actualmente la tecnología hace que todo lo hagamos de manera súper rápida, ya no hay maestría en nada. Y lo peor no es eso, lo peor es que nos hemos acostumbrado, la sociedad se ha acostumbrado a ver el mundo desde sus ojos, sin darse cuenta que sus ojos son suyos, de nadie más. ¿Por qué digo esto? Porque una persona que no se dedica a preparar gente, que me diga que se tardan 3 horas en hacer una dieta y un entrenamiento, para una persona, encima hablamos que no es un texto de Word vacío. O sea, yo que vivo de ello ya perdí tiempo en su día de hacer planillas de todo, porque es lo que más se tarda, darle la estructura, pones todo total, luego al final es comida uno y esa parte está en blanco, solo las rellenas, comida 2 los rellenas, comida 3 los rellenas, igual que con los formatos de entrenamiento, tengo 1000 formatos de entrenamiento, solo tengo que poner los ejercicios y las series, ya está, y en los que van mediante descanso pautado y demás, pues los tiempos de descanso y tal, ¿cómo vas a tardar 3 horas en eso? Desde luego hay que ser muy holgazán. Y desde luego cuando se vierten estas opiniones hay que ser muy inexperto en algo para poder hablar así. Es como si yo digo que en hacer una página web bien se tarda como mínimo una semana. Era un informático, tardarás tú que eres un paquete, porque yo te hago una al día. ¿Sabes? Y además es que si hiciera una a la semana a ver cómo iría de ello. Pues esto yo lo veo un poco igual. Entonces, en ese vídeo decidí dar datos concretos de todo, de la gente que yo había preparado, los máximos, los mínimos, todo, pero lo quité porque dije, mira, hay gente que es que no se merece que des datos reales, ¿sabes? No se merece. Porque es que la gente claro, se piensa el típico que va al gimnasio, que lleva 2 años haciendo pesas y tal, se pone a hacer un entrenamiento y una dieta, o el típico que se ha sacado un curso de fin de semana y se llama nutricionista y tarda en hacer una dieta para una persona, un cliente, un amigo, el cliente que suele ser su madre, su vecino o su primo, y tarda un día, pues se piensa que el resto es igual, pero vamos a ver, pero ¿cómo te vas a tirar después de hacer? O sea, yo todos los días hago X cantidad de preparaciones, ¿cómo me voy a tirar 3 horas para hacer una? ¿Pero estamos locos o qué? Entonces, yo sí que sé que al principio hacer más de 3 al día me costaba mucho, porque lo hacía con fórmulas, lo hacía con esto, con lo otro, tenía que mirar las tablas de nutrición, bueno, pues eso, yo más de 3 al día eran preparaciones que no podía hacer, digo, cuando me empecé a dedicar a ello en serio, que ya llevaba bastante tiempo dedicándome de manera secundaria. Decidí que ponerme un tope de 3 y ya está, pero es que un tope de 3 estamos hablando de 90 al mes. Y eso era al principio, porque al final me daba cuenta que repetía patrones, ¿sabes? Si a uno le ponía avena para desayunar, pues si hacía varias, a todos les acababa poniendo avena, variaba las cantidades y ya está. Entonces me di cuenta que no quería trabajar así, igual que ahora. Ahora lo hago en tandas de 3. De hecho, cuando me organizo el folio y la planificación para trabajar, me hago tandas de 3 prepas y luego ya hago otra cosa. No sigo para no repetir patrones. Pero claro, en un día entero que estás en casa dedicándote a eso, cuando tienes ya lo que llamo maestría, que por eso enseña el libro y tal, maestría, todo te sale solo, no tienes que andar mirando ni tablas, ni esto, ni lo otro, tienes tal experiencia e información ya metida en la cabeza que no es necesario. Entonces, en el culturismo pasa mucho eso con todo. Por ejemplo, la gente lo que más le gusta la química. Cuando alguien estructura un ciclo y tal, se puede tirar un día entero pensando en esto, combina con esto tal. Verdaderamente el que lleva ya mucho tiempo mirando ese tipo de cosas lo hace en 2 minutos. ¿Vale? Entonces, mmm, yo invitaría a la gente. Además, si quieres vivir de algo, a día de hoy tienes que ser maestro en algo. Yo invitaría a la gente a que intentara desarrollar maestría en algo. O sea, yo llevo desde los 15 años en culturismo. Hace no mucho fui a casa de mis padres, al pueblo, y yo tenía la sensación de que yo nunca había leído mucho, que es algo, un hábito que he cogido después, pero que yo no había leído mucho y tal, hasta que me dio por ver las cajas de revistas y libros que tenía de la época de antes de ir a la universidad, es decir, desde los 15 hasta los 18 años, todos relacionados con el culturismo, pues eran 4 cajas. Pues entre, bueno, pasa que las revistas no son un libro, pero bueno, entre revistas y libro,
Fácil, fácil, había más de 1000. Fácil, había más de 1000. Todo eso me lo he mamado de los 15 a los 18 años. Entonces, ahora tengo 39. Entonces, ¿cómo puedes decir a una persona que lleva toda la puta vida haciendo algo que tarda lo mismo que un experto en hacerlo? Es una locura. Y el problema es que esto es la asociación que se hace a todo. Es decir, una persona cuando empieza a hacer dieta, mira, a mí por ejemplo, ponerme a hacer dieta, digo, venga, mañana empiezo una dieta, pum, 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 la escribo, esto, lo otro, y la hago, ya está, no me cuesta nada. ¿Cuánto le cuesta a la gente normal de la calle seguir una dieta? Si están buscando excusas cada dos por tres para saltársela, si están buscando excusas cada dos por tres para no ir al gimnasio, si cualquier cosa ya es buena como motivo para no ir a entrenar o tal, joder, si es que yo escucho incluso a algunos clientes que dicen, Robert, me ha hecho daño en la muñeca, me voy a tirar 2 semanas sin entrenar. Vamos a ver, vamos a ver, por hacerte daño en la muñeca 2 semanas sin entrenar. ¿Y qué pasa? ¿La pierna es coja? O hacer efecto palanca para agarrar las cosas y tirar hacia atrás. Si yo me rompí el bíceps y seguí entrenando espalda. Claro, me rompí el bíceps, seguí entrenando espalda y no notaba molestias en el bíceps, pero claro, hay que saber cómo entrenarla. Evidentemente, si haces un pullover, el bíceps no tiene nada que ver para la espalda, pero trabajas la espalda. Y si haces remos y tal, con agarre prono, porque el bíceps trabaja sobre todo en supino, si lo haces con agarre prono, codos hacia afuera y tal, y focalizando, evidentemente el bíceps trabaja en nada y menos. De hecho, la prueba está, yo me rompí el bíceps y seguí entrenando espalda. Pero claro, para eso hace falta cierto grado de maestría, lo que decía Robert Greene, maestría. Entonces, bueno, pongo este vídeo, quiero hacer una serie de vídeos continuos, así de reflexiones y tal, más que de culturismo puro y duro y tal, pero porque veo cada cosa día a día. Claro, el que no se para a observar no ve, pero el que solamente ve, el que observa, el que se detiene a pensar y observar. Uf, pero cada vez veo en los comentarios, no míos, sino en general de esto, que me estoy dando cuenta que el grado de la gente Es decir, antiguamente la gente pues estaba perdida, pero era una parte X de la población, ¿no? Yo creo porque se consumía menos las redes sociales. Pero ahora al consumir tanto las redes sociales, o sea, es exponencial la cantidad de gente perdida que hay en distintos ámbitos. Yo hablo del mío, de este ámbito culturismo, fitness y demás, de otros no lo sé. Pero es increíble lo equivocada que está la gente y que una persona llegue a decir que más de 2,7 preparaciones al día es imposible físicamente por tiempo. Espero no ser, me alegro de no ser el jefe que te tiene contratado, la verdad.